beautiful, isn't it? Copy that. Eyes peeled. Somebody's got... You think you can... Justice is... This isn't a way the chaos would end. Some things aren't meant to be worn. walk away when I couldn't. Smile. Some endings can easy. Oh. Looks like the city Force. Porch light flicker on the siding, moths dancing like they know the tune. Porch light flicker on the siding, moths dancing like they know the tune. Every breath feels borrowed, but tonight the world's in tune. Chair hums beneath me, plank boards keep the time. Old chair hums beneath me, plank boards keep the time. If this sound ain't perfect, that's how it's mine. Someone left the radio humming low next door. Someone left the radio humming low next door. Static sings the harmony. I couldn't ask for more. Light burn uneven, let the shadows play. Yeah, the porch light burn uneven, keep the night from drifting away. If this ain't heaven, it'll do for today. La Máscara. 3. Introducción. La ciudad había cambiado de manera silenciosa durante los últimos años. Las luces de neón seguían iluminando las avenidas principales. Los vendedores ambulantes continuaban ofreciendo comida caliente en las esquinas y los músicos callejeros llenaban las noches con melodías improvisadas. Pero detrás de aquella apariencia cotidiana existía una sensación extraña, casi invisible, como si algo estuviera esperando despertar. Los habitantes caminaban con rapidez, concentrados en sus propias preocupaciones, ignorando que una antigua fuerza relacionada con el caos y la transformación estaba a punto de regresar. En medio de aquella ciudad vivía Gabriel Ventura, un ilustrador de revistas humorísticas que había dedicado gran parte de su vida a dibujar caricaturas exageradas para periódicos locales. Gabriel era un hombre creativo, aunque profundamente inseguro. Poseía una imaginación extraordinaria, pero rara vez se atrevía a mostrar sus verdaderas ideas por miedo a ser rechazado. Su apartamento estaba lleno de bocetos, pinturas inacabadas y figuras extravagantes inspiradas en personajes imposibles. A pesar de ello, llevaba una existencia repetitiva y silenciosa.
Gabriel solía pasar las noches observando la lluvia caer sobre los edificios mientras escuchaba antiguas grabaciones de jazz. La rutina le daba cierta tranquilidad, aunque también alimentaba una sensación constante de vacío. En su interior existía un deseo de convertirse en alguien más valiente, alguien capaz de romper las reglas y enfrentar el mundo sin temor. Todo comenzó una madrugada tormentosa. Después de salir de la oficina donde trabajaba, Gabriel tomó un camino diferente para regresar a casa. La lluvia inundaba las calles y el viento arrastraba periódicos viejos entre los callejones. Cerca del puerto encontró un antiguo almacén parcialmente destruido. Una luz verdosa salía desde el interior del edificio y despertó su curiosidad. Gabriel avanzó lentamente entre cajas oxidadas y restos de madera húmeda. El lugar parecía abandonado desde hacía décadas. Sin embargo, en el centro del almacén descubrió una pequeña caja metálica cubierta de símbolos extraños. Al abrirla, encontró una máscara verde brillante, con rasgos exagerados y una sonrisa inmóvil. La máscara parecía observarlo. Gabriel sintió un impulso inexplicable de tocarla. Apenas sus dedos rozaron la superficie, una extraña energía recorrió el ambiente. El viento comenzó a girar alrededor del almacén y las luces parpadearon violentamente. Durante unos segundos, tuvo la sensación de escuchar risas lejanas mezcladas con voces antiguas. A pesar de la incomodidad que sentía, decidió llevarse la máscara. Pensó que podría servirle como inspiración para una nueva ilustración. No imaginaba que aquel objeto cambiaría por completo su vida y la realidad de toda la ciudad. El despertar del caos. Esa misma noche, Gabriel colocó la máscara sobre su escritorio mientras intentaba dibujar. Sin embargo, la figura verde parecía atraer constantemente su atención. La sonrisa inmóvil transmitía algo inquietante y fascinante al mismo tiempo. Después de varias horas sin poder concentrarse, tomó la decisión impulsiva de colocarse la máscara sobre el rostro. La transformación ocurrió de inmediato. Una explosión de energía verde envolvió la habitación. Las paredes comenzaron a doblarse como si estuvieran hechas de goma. Los objetos flotaron en el aire, mientras la realidad se deformaba alrededor de Gabriel. Su cuerpo adquirió movimientos imposibles y una fuerza sobrenatural recorrió cada parte de su ser. La personalidad tímida y reservada desapareció por completo. En su lugar surgió una versión exagerada y descontrolada de sí mismo. Su rostro adquirió expresiones caricaturescas imposibles, sus ojos brillaron con intensidad y su voz resonó como si perteneciera a un personaje salido de una caricatura absurda. Gabriel comenzó a reír sin control. Durante horas recorrió la ciudad causando caos de maneras extravagantes. Transformó automóviles en juguetes gigantes. Convirtió señales de tránsito en instrumentos musicales y utilizó su nuevo poder para burlarse de policías y criminales por igual. Todo parecía obedecer las reglas de un universo animado donde la lógica había dejado de existir. Las personas observaban atónitas mientras aquella figura vestida con traje amarillo realizaba acrobacias imposibles entre los edificios. Algunos pensaban que se trataba de un espectáculo publicitario, mientras otros comenzaban a sentir verdadero miedo. Sin embargo, detrás de la comedia existía algo más oscuro. La máscara no solo amplificaba la personalidad de quien la utilizaba, también alimentaba los impulsos más ocultos del portador. Los deseos reprimidos, la frustración y las emociones enterradas salían a la superficie sin ningún límite. Con el paso de los días, Gabriel comenzó a perder el control entre su identidad normal y la criatura caótica en la que se convertía cada noche. La aparición de Elena. Mientras la ciudad intentaba comprender los extraños acontecimientos, una investigadora llamada Elena Duarte llegó desde otro país siguiendo el rastro de antiguos objetos sobrenaturales relacionados con mitologías olvidadas. Elena era arqueóloga y especialista en leyendas nórdicas. Durante años, había investigado historias relacionadas con artefactos capaces de alterar la naturaleza humana. La máscara verde aparecía mencionada en antiguos manuscritos asociados con Loki, el dios del engaño y el caos.
Según aquellas leyendas, la máscara había sido creada como un instrumento capaz de liberar los impulsos ocultos de cualquier ser humano. Sin embargo, también poseía la capacidad de destruir lentamente la estabilidad mental de su portador. Elena descubrió rápidamente que los recientes incidentes en la ciudad coincidían con los relatos antiguos que había estudiado. Decidida a encontrar al responsable antes de que la situación empeorara, comenzó una investigación silenciosa. Entrevistó testigos, analizó grabaciones y siguió rastros de energía extraña en diferentes lugares afectados por el caos. Finalmente, encontró una conexión inesperada con Gabriel. Al principio, Gabriel negó cualquier relación con los acontecimientos. Intentó aparentar normalidad, aunque el cansancio y la ansiedad comenzaban a consumirlo. Cada transformación lo dejaba más agotado y confundido. Elena percibió inmediatamente que escondía algo. Poco a poco, comenzó a acercarse a él, intentando comprender su personalidad y sus emociones reprimidas. Descubrió a un hombre profundamente frustrado por años de inseguridad, alguien que había pasado gran parte de su vida ocultando sus verdaderos deseos. Gabriel empezó a confiar en Elena. Por primera vez sentía que alguien podía entenderlo sin juzgarlo. Sin embargo, la máscara continuaba ejerciendo influencia sobre él. Cada noche, las transformaciones se volvían más intensas y peligrosas. La línea entre la fantasía y la realidad comenzaba a desaparecer. El enemigo oculto. Mientras Gabriel luchaba contra el poder de la máscara, una organización secreta observaba los acontecimientos desde las sombras. El grupo estaba liderado por Esteban Kruger, un empresario millonario obsesionado con encontrar objetos sobrenaturales para utilizarlos como armas de control. Durante años había financiado expediciones clandestinas y experimentos relacionados con artefactos antiguos. Kruger llevaba mucho tiempo buscando la máscara. Cuando descubrió que alguien la había activado nuevamente, decidió actuar. Sus hombres comenzaron a perseguir a Gabriel por toda la ciudad. Utilizaban tecnología avanzada para rastrear anomalías energéticas y trataban de capturarlo vivo. Kruger no veía la máscara como un objeto místico. Para él, representaba una herramienta capaz de dominar gobiernos y manipular masas enteras. La persecución provocó una serie de enfrentamientos espectaculares. Gabriel, bajo el efecto de la máscara, utilizaba poderes absurdos para escapar. Transformaba las calles en escenarios imposibles, convertía edificios en estructuras flexibles y utilizaba caricaturas vivientes para distraer a sus enemigos. A pesar de la naturaleza cómica de aquellos enfrentamientos, el peligro era real. Cada vez que utilizaba la máscara, Gabriel sentía que perdía parte de su humanidad. Sus recuerdos comenzaban a mezclarse con alucinaciones. A veces ya no sabía si estaba despierto o atrapado dentro de una especie de sueño interminable. Elena comprendió que el tiempo se agotaba. La máscara estaba absorbiendo lentamente la identidad de Gabriel. La historia detrás de la máscara Elena decidió revelar toda la verdad. Según antiguos textos encontrados en monasterios abandonados, la máscara había aparecido siglos atrás durante una época marcada por guerras y epidemias. Diversos gobernantes intentaron utilizarla para obtener poder absoluto, pero todos terminaron consumidos por la locura. La máscara no distinguía entre héroes y villanos. Simplemente liberaba los deseos más profundos del corazón humano. Quienes poseían ambición desmedida se convertían en monstruos violentos. Quienes escondían tristeza terminaban atrapados en ilusiones interminables. Y quienes anhelaban libertad absoluta podían transformar el mundo en un caos impredecible. Por esa razón, diferentes civilizaciones intentaron ocultarla. Sin embargo, el objeto siempre reaparecía. La máscara parecía tener voluntad propia. Gabriel escuchó aquellas historias con miedo creciente. Comprendió que no solo estaba enfrentando un poder sobrenatural, sino también las partes más oscuras de sí mismo. Durante años había reprimido su creatividad, su ira y sus deseos de cambiar el mundo que lo rodeaba. La máscara simplemente había roto todas las barreras. Elena le explicó que existía una única manera de detener el proceso. Debía renunciar voluntariamente al poder. Pero aquello resultaba más difícil de lo que parecía.
La máscara le había mostrado una versión de sí mismo libre de miedo, capaz de hacer cualquier cosa sin consecuencias. Abandonarla significaba regresar a la inseguridad y la rutina. Gabriel comenzó a sentirse dividido entre dos identidades. El caos absoluto Kruger finalmente logró capturar a Gabriel utilizando un dispositivo experimental diseñado para bloquear energía sobrenatural. Lo llevaron a una instalación secreta ubicada bajo la ciudad. Allí pretendían extraer el poder de la máscara mediante experimentos peligrosos. Elena intentó rescatarlo, pero llegó demasiado tarde. Kruger se colocó la máscara. La máscara. 3. Introducción. La ciudad había cambiado de manera silenciosa durante los últimos años. Las luces de neón seguían iluminando las avenidas principales. Los vendedores ambulantes continuaban ofreciendo comida caliente en las esquinas y los músicos callejeros llenaban las noches con melodías improvisadas. Pero detrás de aquella apariencia cotidiana existía una sensación extraña, casi invisible, como si algo estuviera esperando despertar. Los habitantes caminaban con rapidez, concentrados en sus propias preocupaciones, ignorando que una antigua fuerza relacionada con el caos y la transformación estaba a punto de regresar. En medio de aquella ciudad vivía Gabriel Ventura, un ilustrador de revistas humorísticas que había dedicado gran parte de su vida a dibujar caricaturas exageradas para periódicos locales. Gabriel era un hombre creativo, aunque profundamente inseguro. Poseía una imaginación extraordinaria, pero rara vez se atrevía a mostrar sus verdaderas ideas por miedo a ser rechazado. Su apartamento estaba lleno de bocetos, pinturas inacabadas y figuras extravagantes inspiradas en personajes imposibles. A pesar de ello, llevaba una existencia repetitiva y silenciosa. Gabriel solía pasar las noches observando la lluvia caer sobre los edificios mientras escuchaba antiguas grabaciones de jazz. La rutina le daba cierta tranquilidad, aunque también alimentaba una sensación constante de vacío. En su interior existía un deseo de convertirse en alguien más valiente, alguien capaz de romper las reglas y enfrentar el mundo sin temor. Todo comenzó una madrugada tormentosa. Después de salir de la oficina donde trabajaba, Gabriel tomó un camino diferente para regresar a casa. La lluvia inundaba las calles y el viento arrastraba periódicos viejos entre los callejones. Cerca del puerto encontró un antiguo almacén parcialmente destruido. Una luz verdosa salía desde el interior del edificio y despertó su curiosidad. Gabriel avanzó lentamente entre cajas oxidadas y restos de madera húmeda. El lugar parecía abandonado desde hacía décadas. Sin embargo, en el centro del almacén descubrió una pequeña caja metálica cubierta de símbolos extraños. Al abrirla, encontró una máscara verde brillante, con rasgos exagerados y una sonrisa inmóvil. La máscara parecía observarlo. Gabriel sintió un impulso inexplicable de tocarla. Apenas sus dedos rozaron la superficie, una extraña energía recorrió el ambiente. El viento comenzó a girar alrededor del almacén y las luces parpadearon violentamente. Durante unos segundos, tuvo la sensación de escuchar risas lejanas mezcladas con voces antiguas. A pesar de la incomodidad que sentía, decidió llevarse la máscara. Pensó que podría servirle como inspiración para una nueva ilustración. No imaginaba que aquel objeto cambiaría por completo su vida y la realidad de toda la ciudad. El despertar del caos. Esa misma noche, Gabriel colocó la máscara sobre su escritorio mientras intentaba dibujar. Sin embargo, la figura verde parecía atraer constantemente su atención. La sonrisa inmóvil transmitía algo inquietante y fascinante al mismo tiempo. Después de varias horas sin poder concentrarse, tomó la decisión impulsiva de colocarse la máscara sobre el rostro. La transformación ocurrió de inmediato. Una explosión de energía verde envolvió la habitación. Las paredes comenzaron a doblarse como si estuvieran hechas de goma. Los objetos flotaron en el aire, mientras la realidad se deformaba alrededor de Gabriel.
Su cuerpo adquirió movimientos imposibles y una fuerza sobrenatural recorrió cada parte de su ser. La personalidad tímida y reservada desapareció por completo. En su lugar surgió una versión exagerada y descontrolada de sí mismo. Su rostro adquirió expresiones caricaturescas imposibles, sus ojos brillaron con intensidad y su voz resonó como si perteneciera a un personaje salido de una caricatura absurda. Gabriel comenzó a reír sin control. Durante horas recorrió la ciudad causando caos de maneras extravagantes. Transformó automóviles en juguetes gigantes. Convirtió señales de tránsito en instrumentos musicales y utilizó su nuevo poder para burlarse de policías y criminales por igual. Todo parecía obedecer las reglas de un universo animado donde la lógica había dejado de existir. Las personas observaban atónitas mientras aquella figura vestida con traje amarillo realizaba acrobacias imposibles entre los edificios. Algunos pensaban que se trataba de un espectáculo publicitario, mientras otros comenzaban a sentir verdadero miedo. Sin embargo, detrás de la comedia existía algo más oscuro. La máscara no solo amplificaba la personalidad de quien la utilizaba, también alimentaba los impulsos más ocultos del portador. Los deseos reprimidos, la frustración y las emociones enterradas salían a la superficie sin ningún límite. Con el paso de los días, Gabriel comenzó a perder el control entre su identidad normal y la criatura caótica en la que se convertía cada noche. La aparición de Elena. Mientras la ciudad intentaba comprender los extraños acontecimientos, una investigadora llamada Elena Duarte llegó desde otro país siguiendo el rastro de antiguos objetos sobrenaturales relacionados con mitologías olvidadas. Elena era arqueóloga y especialista en leyendas nórdicas. Durante años, había investigado historias relacionadas con artefactos capaces de alterar la naturaleza humana. La máscara verde aparecía mencionada en antiguos manuscritos asociados con Loki, el dios del engaño y el caos. Según aquellas leyendas, la máscara había sido creada como un instrumento capaz de liberar los impulsos ocultos de cualquier ser humano. Sin embargo, también poseía la capacidad de destruir lentamente la estabilidad mental de su portador. Elena descubrió rápidamente que los recientes incidentes en la ciudad coincidían con los relatos antiguos que había estudiado. Decidida a encontrar al responsable antes de que la situación empeorara, comenzó una investigación silenciosa. Entrevistó testigos, analizó grabaciones y siguió rastros de energía extraña en diferentes lugares afectados por el caos. Finalmente, encontró una conexión inesperada con Gabriel. Al principio, Gabriel negó cualquier relación con los acontecimientos. Intentó aparentar normalidad, aunque el cansancio y la ansiedad comenzaban a consumirlo. Cada transformación lo dejaba más agotado y confundido. Elena percibió inmediatamente que escondía algo. Poco a poco, comenzó a acercarse a él, intentando comprender su personalidad y sus emociones reprimidas. Descubrió a un hombre profundamente frustrado por años de inseguridad, alguien que había pasado gran parte de su vida ocultando sus verdaderos deseos. Gabriel empezó a confiar en Elena. Por primera vez sentía que alguien podía entenderlo sin juzgarlo. Sin embargo, la máscara continuaba ejerciendo influencia sobre él. Cada noche, las transformaciones se volvían más intensas y peligrosas. La línea entre la fantasía y la realidad comenzaba a desaparecer. El enemigo oculto. Mientras Gabriel luchaba contra el poder de la máscara, una organización secreta observaba los acontecimientos desde las sombras. El grupo estaba liderado por Esteban Kruger, un empresario millonario obsesionado con encontrar objetos sobrenaturales para utilizarlos como armas de control. Durante años había financiado expediciones clandestinas y experimentos relacionados con artefactos antiguos. Kruger llevaba mucho tiempo buscando la máscara. Cuando descubrió que alguien la había activado nuevamente, decidió actuar. Sus hombres comenzaron a perseguir a Gabriel por toda la ciudad. Utilizaban tecnología avanzada para rastrear anomalías energéticas y trataban de capturarlo vivo. Kruger no veía la máscara como un objeto místico. Para él, representaba una herramienta capaz de dominar gobiernos y manipular masas enteras. La persecución provocó una serie de enfrentamientos espectaculares.
Gabriel, bajo el efecto de la máscara, utilizaba poderes absurdos para escapar. Transformaba las calles en escenarios imposibles, convertía edificios en estructuras flexibles y utilizaba caricaturas vivientes para distraer a sus enemigos. A pesar de la naturaleza cómica de aquellos enfrentamientos, el peligro era real. Cada vez que utilizaba la máscara, Gabriel sentía que perdía parte de su humanidad. Sus recuerdos comenzaban a mezclarse con alucinaciones. A veces ya no sabía si estaba despierto o atrapado dentro de una especie de sueño interminable. Elena comprendió que el tiempo se agotaba. La máscara estaba absorbiendo lentamente la identidad de Gabriel. La historia detrás de la máscara Elena decidió revelar toda la verdad. Según antiguos textos encontrados en monasterios abandonados, la máscara había aparecido siglos atrás durante una época marcada por guerras y epidemias. Diversos gobernantes intentaron utilizarla para obtener poder absoluto, pero todos terminaron consumidos por la locura. La máscara no distinguía entre héroes y villanos. Simplemente liberaba los deseos más profundos del corazón humano. Quienes poseían ambición desmedida se convertían en monstruos violentos. Quienes escondían tristeza terminaban atrapados en ilusiones interminables. Y quienes anhelaban libertad absoluta podían transformar el mundo en un caos impredecible. Por esa razón, diferentes civilizaciones intentaron ocultarla. Sin embargo, el objeto siempre reaparecía. La máscara parecía tener voluntad propia. Gabriel escuchó aquellas historias con miedo creciente. Comprendió que no solo estaba enfrentando un poder sobrenatural, sino también las partes más oscuras de sí mismo. Durante años había reprimido su creatividad, su ira y sus deseos de cambiar el mundo que lo rodeaba. La máscara simplemente había roto todas las barreras. Elena le explicó que existía una única manera de detener el proceso. Debía renunciar voluntariamente al poder. Pero aquello resultaba más difícil de lo que parecía. La máscara le había mostrado una versión de sí mismo libre de miedo, capaz de hacer cualquier cosa sin consecuencias. Abandonarla significaba regresar a la inseguridad y la rutina. Gabriel comenzó a sentirse dividido entre dos identidades. El caos absoluto Kruger finalmente logró capturar a Gabriel utilizando un dispositivo experimental diseñado para bloquear energía sobrenatural. Lo llevaron a una instalación secreta ubicada bajo la ciudad. Allí pretendían extraer el poder de la máscara mediante experimentos peligrosos. Elena intentó rescatarlo, pero llegó demasiado tarde. Kruger se colocó la máscara. La máscara. 3. Introducción. La ciudad había cambiado de manera silenciosa durante los últimos años. Las luces de neón seguían iluminando las avenidas principales. Los vendedores ambulantes continuaban ofreciendo comida caliente en las esquinas y los músicos callejeros llenaban las noches con melodías improvisadas. Pero detrás de aquella apariencia cotidiana existía una sensación extraña, casi invisible, como si algo estuviera esperando despertar. Los habitantes caminaban con rapidez, concentrados en sus propias preocupaciones, ignorando que una antigua fuerza relacionada con el caos y la transformación estaba a punto de regresar. En medio de aquella ciudad vivía Gabriel Ventura, un ilustrador de revistas humorísticas que había dedicado gran parte de su vida a dibujar caricaturas exageradas para periódicos locales. Gabriel era un hombre creativo, aunque profundamente inseguro. Poseía una imaginación extraordinaria, pero rara vez se atrevía a mostrar sus verdaderas ideas por miedo a ser rechazado. Su apartamento estaba lleno de bocetos, pinturas inacabadas y figuras extravagantes inspiradas en personajes imposibles. A pesar de ello, llevaba una existencia repetitiva y silenciosa. Gabriel solía pasar las noches observando la lluvia caer sobre los edificios mientras escuchaba antiguas grabaciones de jazz. La rutina le daba cierta tranquilidad, aunque también alimentaba una sensación constante de vacío. En su interior existía un deseo de convertirse en alguien más valiente, alguien capaz de romper las reglas y enfrentar el mundo sin temor. Todo comenzó una madrugada tormentosa.
Después de salir de la oficina donde trabajaba, Gabriel tomó un camino diferente para regresar a casa. La lluvia inundaba las calles y el viento arrastraba periódicos viejos entre los callejones. Cerca del puerto encontró un antiguo almacén parcialmente destruido. Una luz verdosa salía desde el interior del edificio y despertó su curiosidad. Gabriel avanzó lentamente entre cajas oxidadas y restos de madera húmeda. El lugar parecía abandonado desde hacía décadas. Sin embargo, en el centro del almacén descubrió una pequeña caja metálica cubierta de símbolos extraños. Al abrirla, encontró una máscara verde brillante, con rasgos exagerados y una sonrisa inmóvil. La máscara parecía observarlo. Gabriel sintió un impulso inexplicable de tocarla. Apenas sus dedos rozaron la superficie, una extraña energía recorrió el ambiente. El viento comenzó a girar alrededor del almacén y las luces parpadearon violentamente. Durante unos segundos, tuvo la sensación de escuchar risas lejanas mezcladas con voces antiguas. A pesar de la incomodidad que sentía, decidió llevarse la máscara. Pensó que podría servirle como inspiración para una nueva ilustración. No imaginaba que aquel objeto cambiaría por completo su vida y la realidad de toda la ciudad. El despertar del caos. Esa misma noche, Gabriel colocó la máscara sobre su escritorio mientras intentaba dibujar. Sin embargo, la figura verde parecía atraer constantemente su atención. La sonrisa inmóvil transmitía algo inquietante y fascinante al mismo tiempo. Después de varias horas sin poder concentrarse, tomó la decisión impulsiva de colocarse la máscara sobre el rostro. La transformación ocurrió de inmediato. Una explosión de energía verde envolvió la habitación. Las paredes comenzaron a doblarse como si estuvieran hechas de goma. Los objetos flotaron en el aire, mientras la realidad se deformaba alrededor de Gabriel. Su cuerpo adquirió movimientos imposibles y una fuerza sobrenatural recorrió cada parte de su ser. La personalidad tímida y reservada desapareció por completo. En su lugar surgió una versión exagerada y descontrolada de sí mismo. Su rostro adquirió expresiones caricaturescas imposibles, sus ojos brillaron con intensidad y su voz resonó como si perteneciera a un personaje salido de una caricatura absurda. Gabriel comenzó a reír sin control. Durante horas recorrió la ciudad causando caos de maneras extravagantes. Transformó automóviles en juguetes gigantes. Convirtió señales de tránsito en instrumentos musicales y utilizó su nuevo poder para burlarse de policías y criminales por igual. Todo parecía obedecer las reglas de un universo animado donde la lógica había dejado de existir. Las personas observaban atónitas mientras aquella figura vestida con traje amarillo realizaba acrobacias imposibles entre los edificios. Algunos pensaban que se trataba de un espectáculo publicitario, mientras otros comenzaban a sentir verdadero miedo. Sin embargo, detrás de la comedia existía algo más oscuro. La máscara no solo amplificaba la personalidad de quien la utilizaba, también alimentaba los impulsos más ocultos del portador. Los deseos reprimidos, la frustración y las emociones enterradas salían a la superficie sin ningún límite. Con el paso de los días, Gabriel comenzó a perder el control entre su identidad normal y la criatura caótica en la que se convertía cada noche. La aparición de Elena. Mientras la ciudad intentaba comprender los extraños acontecimientos, una investigadora llamada Elena Duarte llegó desde otro país siguiendo el rastro de antiguos objetos sobrenaturales relacionados con mitologías olvidadas. Elena era arqueóloga y especialista en leyendas nórdicas. Durante años, había investigado historias relacionadas con artefactos capaces de alterar la naturaleza humana. La máscara verde aparecía mencionada en antiguos manuscritos asociados con Loki, el dios del engaño y el caos. Según aquellas leyendas, la máscara había sido creada como un instrumento capaz de liberar los impulsos ocultos de cualquier ser humano. Sin embargo, también poseía la capacidad de destruir lentamente la estabilidad mental de su portador. Elena descubrió rápidamente que los recientes incidentes en la ciudad coincidían con los relatos antiguos que había estudiado. Decidida a encontrar al responsable antes de que la situación empeorara, comenzó una investigación silenciosa. Entrevistó testigos,
Analizó grabaciones y siguió rastros de energía extraña en diferentes lugares afectados por el caos. Finalmente, encontró una conexión inesperada con Gabriel. Al principio, Gabriel negó cualquier relación con los acontecimientos. Intentó aparentar normalidad, aunque el cansancio y la ansiedad comenzaban a consumirlo. Cada transformación lo dejaba más agotado y confundido. Elena percibió inmediatamente que escondía algo. Poco a poco, comenzó a acercarse a él, intentando comprender su personalidad y sus emociones reprimidas. Descubrió a un hombre profundamente frustrado por años de inseguridad, alguien que había pasado gran parte de su vida ocultando sus verdaderos deseos. Gabriel empezó a confiar en Elena. Por primera vez sentía que alguien podía entenderlo sin juzgarlo. Sin embargo, la máscara continuaba ejerciendo influencia sobre él. Cada noche, las transformaciones se volvían más intensas y peligrosas. La línea entre la fantasía y la realidad comenzaba a desaparecer. El enemigo oculto. Mientras Gabriel luchaba contra el poder de la máscara, una organización secreta observaba los acontecimientos desde las sombras. El grupo estaba liderado por Esteban Kruger, un empresario millonario obsesionado con encontrar objetos sobrenaturales para utilizarlos como armas de control. Durante años había financiado expediciones clandestinas y experimentos relacionados con artefactos antiguos. Kruger llevaba mucho tiempo buscando la máscara. Cuando descubrió que alguien la había activado nuevamente, decidió actuar. Sus hombres comenzaron a perseguir a Gabriel por toda la ciudad. Utilizaban tecnología avanzada para rastrear anomalías energéticas y trataban de capturarlo vivo. Kruger no veía la máscara como un objeto místico. Para él, representaba una herramienta capaz de dominar gobiernos y manipular masas enteras. La persecución provocó una serie de enfrentamientos espectaculares. Gabriel, bajo el efecto de la máscara, utilizaba poderes absurdos para escapar. Transformaba las calles en escenarios imposibles, convertía edificios en estructuras flexibles y utilizaba caricaturas vivientes para distraer a sus enemigos. A pesar de la naturaleza cómica de aquellos enfrentamientos, el peligro era real. Cada vez que utilizaba la máscara, Gabriel sentía que perdía parte de su humanidad. Sus recuerdos comenzaban a mezclarse con alucinaciones. A veces ya no sabía si estaba despierto o atrapado dentro de una especie de sueño interminable. Elena comprendió que el tiempo se agotaba. La máscara estaba absorbiendo lentamente la identidad de Gabriel. La historia detrás de la máscara Elena decidió revelar toda la verdad. Según antiguos textos encontrados en monasterios abandonados, la máscara había aparecido siglos atrás durante una época marcada por guerras y epidemias. Diversos gobernantes intentaron utilizarla para obtener poder absoluto, pero todos terminaron consumidos por la locura. La máscara no distinguía entre héroes y villanos. Simplemente liberaba los deseos más profundos del corazón humano. Quienes poseían ambición desmedida se convertían en monstruos violentos. Quienes escondían tristeza terminaban atrapados en ilusiones interminables. Y quienes anhelaban libertad absoluta podían transformar el mundo en un caos impredecible. Por esa razón, diferentes civilizaciones intentaron ocultarla. Sin embargo, el objeto siempre reaparecía. La máscara parecía tener voluntad propia. Gabriel escuchó aquellas historias con miedo creciente. Comprendió que no solo estaba enfrentando un poder sobrenatural, sino también las partes más oscuras de sí mismo. Durante años había reprimido su creatividad, su ira y sus deseos de cambiar el mundo que lo rodeaba. La máscara simplemente había roto todas las barreras. Elena le explicó que existía una única manera de detener el proceso. Debía renunciar voluntariamente al poder. Pero aquello resultaba más difícil de lo que parecía. La máscara le había mostrado una versión de sí mismo libre de miedo, capaz de hacer cualquier cosa sin consecuencias. Abandonarla significaba regresar a la inseguridad y la rutina. Gabriel comenzó a sentirse dividido entre dos identidades. El caos absoluto Kruger finalmente logró capturar a Gabriel utilizando un dispositivo experimental diseñado para bloquear energía sobrenatural. Lo llevaron a una instalación secreta ubicada bajo la ciudad. Allí pretendían extraer el poder de la máscara mediante experimentos peligrosos.
Elena intentó rescatarlo, pero llegó demasiado tarde. Kruger se colocó la máscara. La máscara. 3. Introducción. La ciudad había cambiado de manera silenciosa durante los últimos años. Las luces de neón seguían iluminando las avenidas principales. Los vendedores ambulantes continuaban ofreciendo comida caliente en las esquinas y los músicos callejeros llenaban las noches con melodías improvisadas. Pero detrás de aquella apariencia cotidiana existía una sensación extraña, casi invisible, como si algo estuviera esperando despertar. Los habitantes caminaban con rapidez, concentrados en sus propias preocupaciones, ignorando que una antigua fuerza relacionada con el caos y la transformación estaba a punto de regresar. En medio de aquella ciudad vivía Gabriel Ventura, un ilustrador de revistas humorísticas que había dedicado gran parte de su vida a dibujar caricaturas exageradas para periódicos locales. Gabriel era un hombre creativo, aunque profundamente inseguro. Poseía una imaginación extraordinaria, pero rara vez se atrevía a mostrar sus verdaderas ideas por miedo a ser rechazado. Su apartamento estaba lleno de bocetos, pinturas inacabadas y figuras extravagantes inspiradas en personajes imposibles. A pesar de ello, llevaba una existencia repetitiva y silenciosa. Gabriel solía pasar las noches observando la lluvia caer sobre los edificios mientras escuchaba antiguas grabaciones de jazz. La rutina le daba cierta tranquilidad, aunque también alimentaba una sensación constante de vacío. En su interior existía un deseo de convertirse en alguien más valiente, alguien capaz de romper las reglas y enfrentar el mundo sin temor. Todo comenzó una madrugada tormentosa. Después de salir de la oficina donde trabajaba, Gabriel tomó un camino diferente para regresar a casa. La lluvia inundaba las calles y el viento arrastraba periódicos viejos entre los callejones. Cerca del puerto encontró un antiguo almacén parcialmente destruido. Una luz verdosa salía desde el interior del edificio y despertó su curiosidad. Gabriel avanzó lentamente entre cajas oxidadas y restos de madera húmeda. El lugar parecía abandonado desde hacía décadas. Sin embargo, en el centro del almacén descubrió una pequeña caja metálica cubierta de símbolos extraños. Al abrirla, encontró una máscara verde brillante, con rasgos exagerados y una sonrisa inmóvil. La máscara parecía observarlo. Gabriel sintió un impulso inexplicable de tocarla. Apenas sus dedos rozaron la superficie, una extraña energía recorrió el ambiente. El viento comenzó a girar alrededor del almacén y las luces parpadearon violentamente. Durante unos segundos, tuvo la sensación de escuchar risas lejanas mezcladas con voces antiguas. A pesar de la incomodidad que sentía, decidió llevarse la máscara. Pensó que podría servirle como inspiración para una nueva ilustración. No imaginaba que aquel objeto cambiaría por completo su vida y la realidad de toda la ciudad. El despertar del caos. Esa misma noche, Gabriel colocó la máscara sobre su escritorio mientras intentaba dibujar. Sin embargo, la figura verde parecía atraer constantemente su atención. La sonrisa inmóvil transmitía algo inquietante y fascinante al mismo tiempo. Después de varias horas sin poder concentrarse, tomó la decisión impulsiva de colocarse la máscara sobre el rostro. La transformación ocurrió de inmediato. Una explosión de energía verde envolvió la habitación. Las paredes comenzaron a doblarse como si estuvieran hechas de goma. Los objetos flotaron en el aire, mientras la realidad se deformaba alrededor de Gabriel. Su cuerpo adquirió movimientos imposibles y una fuerza sobrenatural recorrió cada parte de su ser. La personalidad tímida y reservada desapareció por completo. En su lugar surgió una versión exagerada y descontrolada de sí mismo. Su rostro adquirió expresiones caricaturescas imposibles, sus ojos brillaron con intensidad y su voz resonó como si perteneciera a un personaje salido de una caricatura absurda. Gabriel comenzó a reír sin control. Durante horas recorrió la ciudad causando caos de maneras extravagantes. Transformó automóviles en juguetes gigantes,
convirtió señales de tránsito en instrumentos musicales y utilizó su nuevo poder para burlarse de policías y criminales por igual. Todo parecía obedecer las reglas de un universo animado donde la lógica había dejado de existir. Las personas observaban atónitas mientras aquella figura vestida con traje amarillo realizaba acrobacias imposibles entre los edificios. Algunos pensaban que se trataba de un espectáculo publicitario, mientras otros comenzaban a sentir verdadero miedo. Sin embargo, detrás de la comedia existía algo más oscuro. La máscara no solo amplificaba la personalidad de quien la utilizaba, también alimentaba los impulsos más ocultos del portador. Los deseos reprimidos, la frustración y las emociones enterradas salían a la superficie sin ningún límite. Con el paso de los días, Gabriel comenzó a perder el control entre su identidad normal y la criatura caótica en la que se convertía cada noche. La aparición de Elena. Mientras la ciudad intentaba comprender los extraños acontecimientos, una investigadora llamada Elena Duarte llegó desde otro país siguiendo el rastro de antiguos objetos sobrenaturales relacionados con mitologías olvidadas. Elena era arqueóloga y especialista en leyendas nórdicas. Durante años había investigado historias relacionadas con artefactos capaces de alterar la naturaleza humana. La máscara verde aparecía mencionada en antiguos manuscritos asociados con Loki, el dios del engaño y el caos. Según aquellas leyendas, la máscara había sido creada como un instrumento capaz de liberar los impulsos ocultos de cualquier ser humano. Sin embargo, también poseía la capacidad de destruir lentamente la estabilidad mental de su portador. Elena descubrió rápidamente que los recientes incidentes en la ciudad coincidían con los relatos antiguos que había estudiado. Decidida a encontrar al responsable antes de que la situación empeorara, comenzó una investigación silenciosa. Entrevistó testigos, analizó grabaciones y siguió rastros de energía extraña en diferentes lugares afectados por el caos. Finalmente, encontró una conexión inesperada con Gabriel. Al principio, Gabriel negó cualquier relación con los acontecimientos. Intentó aparentar normalidad, aunque el cansancio y la ansiedad comenzaban a consumirlo. Cada transformación lo dejaba más agotado y confundido. Elena percibió inmediatamente que escondía algo. Poco a poco, comenzó a acercarse a él, intentando comprender su personalidad y sus emociones reprimidas. Descubrió a un hombre profundamente frustrado por años de inseguridad, alguien que había pasado gran parte de su vida ocultando sus verdaderos deseos. Gabriel empezó a confiar en Elena. Por primera vez sentía que alguien podía entenderlo sin juzgarlo. Sin embargo, la máscara continuaba ejerciendo influencia sobre él. Cada noche, las transformaciones se volvían más intensas y peligrosas. La línea entre la fantasía y la realidad comenzaba a desaparecer. El enemigo oculto. Mientras Gabriel luchaba contra el poder de la máscara, una organización secreta observaba los acontecimientos desde las sombras. El grupo estaba liderado por Stefan Kruger, un empresario millonario obsesionado con encontrar objetos sobrenaturales para utilizarlos como armas de control. Durante años había financiado expediciones clandestinas y experimentos relacionados con artefactos antiguos. Kruger llevaba mucho tiempo buscando la máscara. Cuando descubrió que alguien la había activado nuevamente, decidió actuar. Sus hombres comenzaron a perseguir a Gabriel por toda la ciudad. Utilizaban tecnología avanzada para rastrear anomalías energéticas y trataban de capturarlo vivo. Kruger no veía la máscara como un objeto místico. Para él, representaba una herramienta capaz de dominar gobiernos y manipular masas enteras. La persecución provocó una serie de enfrentamientos espectaculares. Gabriel, bajo el efecto de la máscara, utilizaba poderes absurdos para escapar. Transformaba las calles en escenarios imposibles, convertía edificios en estructuras flexibles y utilizaba caricaturas vivientes para distraer a sus enemigos. A pesar de la naturaleza cómica de aquellos enfrentamientos, el peligro era real. Cada vez que utilizaba la máscara, Gabriel sentía que perdía parte de su humanidad. Sus recuerdos comenzaban a mezclarse con alucinaciones. A veces ya no sabía si estaba despierto o atrapado dentro de una especie de sueño interminable. Elena comprendió que el tiempo se agotaba.
La máscara estaba absorbiendo lentamente la identidad de Gabriel. La historia detrás de la máscara Elena decidió revelar toda la verdad. Según antiguos textos encontrados en monasterios abandonados, la máscara había aparecido siglos atrás durante una época marcada por guerras y epidemias. Diversos gobernantes intentaron utilizarla para obtener poder absoluto, pero todos terminaron consumidos por la locura. La máscara no distinguía entre héroes y villanos. Simplemente liberaba los deseos más profundos del corazón humano. Quienes poseían ambición desmedida se convertían en monstruos violentos. Quienes escondían tristeza terminaban atrapados en ilusiones interminables. Y quienes anhelaban libertad absoluta podían transformar el mundo en un caos impredecible. Por esa razón, diferentes civilizaciones intentaron ocultarla. Sin embargo, el objeto siempre reaparecía. La máscara parecía tener voluntad propia. Gabriel escuchó aquellas historias con miedo creciente. Comprendió que no solo estaba enfrentando un poder sobrenatural, sino también las partes más oscuras de sí mismo. Durante años había reprimido su creatividad, su ira y sus deseos de cambiar el mundo que lo rodeaba. La máscara simplemente había roto todas las barreras. Elena le explicó que existía una única manera de detener el proceso. Debía renunciar voluntariamente al poder. Pero aquello resultaba más difícil de lo que parecía. La máscara le había mostrado una versión de sí mismo libre de miedo, capaz de hacer cualquier cosa sin consecuencias. Abandonarla significaba regresar a la inseguridad y la rutina. Gabriel comenzó a sentirse dividido entre dos identidades. El caos absoluto Kruger finalmente logró capturar a Gabriel utilizando un dispositivo experimental diseñado para bloquear energía sobrenatural. Lo llevaron a una instalación secreta ubicada bajo la ciudad. Allí pretendían extraer el poder de la máscara mediante experimentos peligrosos. Elena intentó rescatarlo, pero llegó demasiado tarde. Kruger se colocó la máscara. La máscara. 3. Introducción. La ciudad había cambiado de manera silenciosa durante los últimos años. Las luces de neón seguían iluminando las avenidas principales. Los vendedores ambulantes continuaban ofreciendo comida caliente en las esquinas y los músicos callejeros llenaban las noches con melodías improvisadas. Pero detrás de aquella apariencia cotidiana existía una sensación extraña, casi invisible, como si algo estuviera esperando despertar. Los habitantes caminaban con rapidez, concentrados en sus propias preocupaciones, ignorando que una antigua fuerza relacionada con el caos y la transformación estaba a punto de regresar. En medio de aquella ciudad vivía Gabriel Ventura, un ilustrador de revistas humorísticas que había dedicado gran parte de su vida a dibujar caricaturas exageradas para periódicos locales. Gabriel era un hombre creativo, aunque profundamente inseguro. Poseía una imaginación extraordinaria, pero rara vez se atrevía a mostrar sus verdaderas ideas por miedo a ser rechazado. Su apartamento estaba lleno de bocetos, pinturas inacabadas y figuras extravagantes inspiradas en personajes imposibles. A pesar de ello, llevaba una existencia repetitiva y silenciosa. Gabriel solía pasar las noches observando la lluvia caer sobre los edificios mientras escuchaba antiguas grabaciones de jazz. La rutina le daba cierta tranquilidad, aunque también alimentaba una sensación constante de vacío. En su interior existía un deseo de convertirse en alguien más valiente, alguien capaz de romper las reglas y enfrentar el mundo sin temor. Todo comenzó una madrugada tormentosa. Después de salir de la oficina donde trabajaba, Gabriel tomó un camino diferente para regresar a casa. La lluvia inundaba las calles y el viento arrastraba periódicos viejos entre los callejones. Cerca del puerto encontró un antiguo almacén parcialmente destruido. Una luz verdosa salía desde el interior del edificio y despertó su curiosidad. Gabriel avanzó lentamente entre cajas oxidadas y restos de madera húmeda. El lugar parecía abandonado desde hacía décadas. Sin embargo, en el centro del almacén descubrió una pequeña caja metálica cubierta de símbolos extraños.
Al abrirla, encontró una máscara verde brillante, con rasgos exagerados y una sonrisa inmóvil. La máscara parecía observarlo. Gabriel sintió un impulso inexplicable de tocarla. Apenas sus dedos rozaron la superficie, una extraña energía recorrió el ambiente. El viento comenzó a girar alrededor del almacén y las luces parpadearon violentamente. Durante unos segundos, tuvo la sensación de escuchar risas lejanas mezcladas con voces antiguas. A pesar de la incomodidad que sentía, decidió llevarse la máscara. Pensó que podría servirle como inspiración para una nueva ilustración. No imaginaba que aquel objeto cambiaría por completo su vida y la realidad de toda la ciudad. El despertar del caos. Esa misma noche, Gabriel colocó la máscara sobre su escritorio mientras intentaba dibujar. Sin embargo, la figura verde parecía atraer constantemente su atención. La sonrisa inmóvil transmitía algo inquietante y fascinante al mismo tiempo. Después de varias horas sin poder concentrarse, tomó la decisión impulsiva de colocarse la máscara sobre el rostro. La transformación ocurrió de inmediato. Una explosión de energía verde envolvió la habitación. Las paredes comenzaron a doblarse como si estuvieran hechas de goma. Los objetos flotaron en el aire, mientras la realidad se deformaba alrededor de Gabriel. Su cuerpo adquirió movimientos imposibles y una fuerza sobrenatural recorrió cada parte de su ser. La personalidad tímida y reservada desapareció por completo. En su lugar surgió una versión exagerada y descontrolada de sí mismo. Su rostro adquirió expresiones caricaturescas imposibles, sus ojos brillaron con intensidad y su voz resonó como si perteneciera a un personaje salido de una caricatura absurda. Gabriel comenzó a reír sin control. Durante horas recorrió la ciudad causando caos de maneras extravagantes. Transformó automóviles en juguetes gigantes. Convirtió señales de tránsito en instrumentos musicales y utilizó su nuevo poder para burlarse de policías y criminales por igual. Todo parecía obedecer las reglas de un universo animado donde la lógica había dejado de existir. Las personas observaban atónitas mientras aquella figura vestida con traje amarillo realizaba acrobacias imposibles entre los edificios. Algunos pensaban que se trataba de un espectáculo publicitario, mientras otros comenzaban a sentir verdadero miedo. Sin embargo, detrás de la comedia existía algo más oscuro. La máscara no solo amplificaba la personalidad de quien la utilizaba, también alimentaba los impulsos más ocultos del portador. Los deseos reprimidos, la frustración y las emociones enterradas salían a la superficie sin ningún límite. Con el paso de los días, Gabriel comenzó a perder el control entre su identidad normal y la criatura caótica en la que se convertía cada noche. La aparición de Elena. Mientras la ciudad intentaba comprender los extraños acontecimientos, una investigadora llamada Elena Duarte llegó desde otro país siguiendo el rastro de antiguos objetos sobrenaturales relacionados con mitologías olvidadas. Elena era arqueóloga y especialista en leyendas nórdicas. Durante años, había investigado historias relacionadas con artefactos capaces de alterar la naturaleza humana. La máscara verde aparecía mencionada en antiguos manuscritos asociados con Loki, el dios del engaño y el caos. Según aquellas leyendas, la máscara había sido creada como un instrumento capaz de liberar los impulsos ocultos de cualquier ser humano. Sin embargo, también poseía la capacidad de destruir lentamente la estabilidad mental de su portador. Elena descubrió rápidamente que los recientes incidentes en la ciudad coincidían con los relatos antiguos que había estudiado. Decidida a encontrar al responsable antes de que la situación empeorara, comenzó una investigación silenciosa. Entrevistó testigos, analizó grabaciones y siguió rastros de energía extraña en diferentes lugares afectados por el caos. Finalmente, encontró una conexión inesperada con Gabriel. Al principio, Gabriel negó cualquier relación con los acontecimientos. Intentó aparentar normalidad, aunque el cansancio y la ansiedad comenzaban a consumirlo. Cada transformación lo dejaba más agotado y confundido. Elena percibió inmediatamente que escondía algo. Poco a poco, comenzó a acercarse a él, intentando comprender su personalidad y sus emociones reprimidas.
Descubrió a un hombre profundamente frustrado por años de inseguridad, alguien que había pasado gran parte de su vida ocultando sus verdaderos deseos. Gabriel empezó a confiar en Elena. Por primera vez sentía que alguien podía entenderlo sin juzgarlo. Sin embargo, la máscara continuaba ejerciendo influencia sobre él. Cada noche, las transformaciones se volvían más intensas y peligrosas. La línea entre la fantasía y la realidad comenzaba a desaparecer. El enemigo oculto. Mientras Gabriel luchaba contra el poder de la máscara, una organización secreta observaba los acontecimientos desde las sombras. El grupo estaba liderado por Esteban Kruger, un empresario millonario obsesionado con encontrar objetos sobrenaturales para utilizarlos como armas de control. Durante años había financiado expediciones clandestinas y experimentos relacionados con artefactos antiguos. Kruger llevaba mucho tiempo buscando la máscara. Cuando descubrió que alguien la había activado nuevamente, decidió actuar. Sus hombres comenzaron a perseguir a Gabriel por toda la ciudad. Utilizaban tecnología avanzada para rastrear anomalías energéticas y trataban de capturarlo vivo. Kruger no veía la máscara como un objeto místico. Para él, representaba una herramienta capaz de dominar gobiernos y manipular masas enteras. La persecución provocó una serie de enfrentamientos espectaculares. Gabriel, bajo el efecto de la máscara, utilizaba poderes absurdos para escapar. Transformaba las calles en escenarios imposibles, convertía edificios en estructuras flexibles y utilizaba caricaturas vivientes para distraer a sus enemigos. A pesar de la naturaleza cómica de aquellos enfrentamientos, el peligro era real. Cada vez que utilizaba la máscara, Gabriel sentía que perdía parte de su humanidad. Sus recuerdos comenzaban a mezclarse con alucinaciones. A veces ya no sabía si estaba despierto o atrapado dentro de una especie de sueño interminable. Elena comprendió que el tiempo se agotaba. La máscara estaba absorbiendo lentamente la identidad de Gabriel. La historia detrás de la máscara Elena decidió revelar toda la verdad. Según antiguos textos encontrados en monasterios abandonados, la máscara había aparecido siglos atrás durante una época marcada por guerras y epidemias. Diversos gobernantes intentaron utilizarla para obtener poder absoluto, pero todos terminaron consumidos por la locura. La máscara no distinguía entre héroes y villanos. Simplemente liberaba los deseos más profundos del corazón humano. Quienes poseían ambición desmedida se convertían en monstruos violentos. Quienes escondían tristeza terminaban atrapados en ilusiones interminables. Y quienes anhelaban libertad absoluta podían transformar el mundo en un caos impredecible. Por esa razón, diferentes civilizaciones intentaron ocultarla. Sin embargo, el objeto siempre reaparecía. La máscara parecía tener voluntad propia. Gabriel escuchó aquellas historias con miedo creciente. Comprendió que no solo estaba enfrentando un poder sobrenatural, sino también las partes más oscuras de sí mismo. Durante años había reprimido su creatividad, su ira y sus deseos de cambiar el mundo que lo rodeaba. La máscara simplemente había roto todas las barreras. Elena le explicó que existía una única manera de detener el proceso. Debía renunciar voluntariamente al poder. Pero aquello resultaba más difícil de lo que parecía. La máscara le había mostrado una versión de sí mismo libre de miedo, capaz de hacer cualquier cosa sin consecuencias. Abandonarla significaba regresar a la inseguridad y la rutina. Gabriel comenzó a sentirse dividido entre dos identidades. El caos absoluto Kruger finalmente logró capturar a Gabriel utilizando un dispositivo experimental diseñado para bloquear energía sobrenatural. Lo llevaron a una instalación secreta ubicada bajo la ciudad. Allí pretendían extraer el poder de la máscara mediante experimentos peligrosos. Elena intentó rescatarlo, pero llegó demasiado tarde. Kruger se colocó la máscara. La máscara. 3. Introducción. La ciudad había cambiado de manera silenciosa durante los últimos años. Las luces de neón seguían iluminando las avenidas principales,
Los vendedores ambulantes continuaban ofreciendo comida caliente en las esquinas y los músicos callejeros llenaban las noches con melodías improvisadas. Pero detrás de aquella apariencia cotidiana existía una sensación extraña, casi invisible, como si algo estuviera esperando despertar. Los habitantes caminaban con rapidez, concentrados en sus propias preocupaciones, ignorando que una antigua fuerza relacionada con el caos y la transformación estaba a punto de regresar. En medio de aquella ciudad vivía Gabriel Ventura, un ilustrador de revistas humorísticas que había dedicado gran parte de su vida a dibujar caricaturas exageradas para periódicos locales. Gabriel era un hombre creativo, aunque profundamente inseguro. Poseía una imaginación extraordinaria, pero rara vez se atrevía a mostrar sus verdaderas ideas por miedo a ser rechazado. Su apartamento estaba lleno de bocetos, pinturas inacabadas y figuras extravagantes inspiradas en personajes imposibles. A pesar de ello, llevaba una existencia repetitiva y silenciosa. Gabriel solía pasar las noches observando la lluvia caer sobre los edificios mientras escuchaba antiguas grabaciones de jazz. La rutina le daba cierta tranquilidad, aunque también alimentaba una sensación constante de vacío. En su interior existía un deseo de convertirse en alguien más valiente, alguien capaz de romper las reglas y enfrentar el mundo sin temor. Todo comenzó una madrugada tormentosa. Después de salir de la oficina donde trabajaba, Gabriel tomó un camino diferente para regresar a casa. La lluvia inundaba las calles y el viento arrastraba periódicos viejos entre los callejones. Cerca del puerto encontró un antiguo almacén parcialmente destruido. Una luz verdosa salía desde el interior del edificio y despertó su curiosidad. Gabriel avanzó lentamente entre cajas oxidadas y restos de madera húmeda. El lugar parecía abandonado desde hacía décadas. Sin embargo, en el centro del almacén descubrió una pequeña caja metálica cubierta de símbolos extraños. Al abrirla, encontró una máscara verde brillante, con rasgos exagerados y una sonrisa inmóvil. La máscara parecía observarlo. Gabriel sintió un impulso inexplicable de tocarla. Apenas sus dedos rozaron la superficie, una extraña energía recorrió el ambiente. El viento comenzó a girar alrededor del almacén y las luces parpadearon violentamente. Durante unos segundos, tuvo la sensación de escuchar risas lejanas mezcladas con voces antiguas. A pesar de la incomodidad que sentía, decidió llevarse la máscara. Pensó que podría servirle como inspiración para una nueva ilustración. No imaginaba que aquel objeto cambiaría por completo su vida y la realidad de toda la ciudad. El despertar del caos. Esa misma noche, Gabriel colocó la máscara sobre su escritorio mientras intentaba dibujar. Sin embargo, la figura verde parecía atraer constantemente su atención. La sonrisa inmóvil transmitía algo inquietante y fascinante al mismo tiempo. Después de varias horas sin poder concentrarse, tomó la decisión impulsiva de colocarse la máscara sobre el rostro. La transformación ocurrió de inmediato. Una explosión de energía verde envolvió la habitación. Las paredes comenzaron a doblarse como si estuvieran hechas de goma. Los objetos flotaron en el aire, mientras la realidad se deformaba alrededor de Gabriel. Su cuerpo adquirió movimientos imposibles y una fuerza sobrenatural recorrió cada parte de su ser. La personalidad tímida y reservada desapareció por completo. En su lugar surgió una versión exagerada y descontrolada de sí mismo. Su rostro adquirió expresiones caricaturescas imposibles, sus ojos brillaron con intensidad y su voz resonó como si perteneciera a un personaje salido de una caricatura absurda. Gabriel comenzó a reír sin control. Durante horas recorrió la ciudad causando caos de maneras extravagantes. Transformó automóviles en juguetes gigantes. Convirtió señales de tránsito en instrumentos musicales y utilizó su nuevo poder para burlarse de policías y criminales por igual. Todo parecía obedecer las reglas de un universo animado donde la lógica había dejado de existir. Las personas observaban atónitas mientras aquella figura vestida con traje amarillo realizaba acrobacias imposibles entre los edificios. Algunos pensaban que se trataba de un espectáculo publicitario, mientras otros comenzaban a sentir verdadero miedo. Sin embargo,
Detrás de la comedia existía algo más oscuro. La máscara no solo amplificaba la personalidad de quien la utilizaba, también alimentaba los impulsos más ocultos del portador. Los deseos reprimidos, la frustración y las emociones enterradas salían a la superficie sin ningún límite. Con el paso de los días, Gabriel comenzó a perder el control entre su identidad normal y la criatura caótica en la que se convertía cada noche. La aparición de Elena. Mientras la ciudad intentaba comprender los extraños acontecimientos, una investigadora llamada Elena Duarte llegó desde otro país siguiendo el rastro de antiguos objetos sobrenaturales relacionados con mitologías olvidadas. Elena era arqueóloga y especialista en leyendas nórdicas. Durante años había investigado historias relacionadas con artefactos capaces de alterar la naturaleza humana. La máscara verde aparecía mencionada en antiguos manuscritos asociados con Loki, el dios del engaño y el caos. Según aquellas leyendas, la máscara había sido creada como un instrumento capaz de liberar los impulsos ocultos de cualquier ser humano. Sin embargo, también poseía la capacidad de destruir lentamente la estabilidad mental de su portador. Elena descubrió rápidamente que los recientes incidentes en la ciudad coincidían con los relatos antiguos que había estudiado. Decidida a encontrar al responsable antes de que la situación empeorara, comenzó una investigación silenciosa. Entrevistó testigos, analizó grabaciones y siguió rastros de energía extraña en diferentes lugares afectados por el caos. Finalmente, encontró una conexión inesperada con Gabriel. Al principio, Gabriel negó cualquier relación con los acontecimientos. Intentó aparentar normalidad, aunque el cansancio y la ansiedad comenzaban a consumirlo. Cada transformación lo dejaba más agotado y confundido. Elena percibió inmediatamente que escondía algo. Poco a poco, comenzó a acercarse a él, intentando comprender su personalidad y sus emociones reprimidas. Descubrió a un hombre profundamente frustrado por años de inseguridad, alguien que había pasado gran parte de su vida ocultando sus verdaderos deseos. Gabriel empezó a confiar en Elena. Por primera vez sentía que alguien podía entenderlo sin juzgarlo. Sin embargo, la máscara continuaba ejerciendo influencia sobre él. Cada noche, las transformaciones se volvían más intensas y peligrosas. La línea entre la fantasía y la realidad comenzaba a desaparecer. El enemigo oculto. Mientras Gabriel luchaba contra el poder de la máscara, una organización secreta observaba los acontecimientos desde las sombras. El grupo estaba liderado por Stefan Kruger, un empresario millonario obsesionado con encontrar objetos sobrenaturales para utilizarlos como armas de control. Durante años había financiado expediciones clandestinas y experimentos relacionados con artefactos antiguos. Kruger llevaba mucho tiempo buscando la máscara. Cuando descubrió que alguien la había activado nuevamente, decidió actuar. Sus hombres comenzaron a perseguir a Gabriel por toda la ciudad. Utilizaban tecnología avanzada para rastrear anomalías energéticas y trataban de capturarlo vivo. Kruger no veía la máscara como un objeto místico. Para él, representaba una herramienta capaz de dominar gobiernos y manipular masas enteras. La persecución provocó una serie de enfrentamientos espectaculares. Gabriel, bajo el efecto de la máscara, utilizaba poderes absurdos para escapar. Transformaba las calles en escenarios imposibles, convertía edificios en estructuras flexibles y utilizaba caricaturas vivientes para distraer a sus enemigos. A pesar de la naturaleza cómica de aquellos enfrentamientos, el peligro era real. Cada vez que utilizaba la máscara, Gabriel sentía que perdía parte de su humanidad. Sus recuerdos comenzaban a mezclarse con alucinaciones. A veces ya no sabía si estaba despierto o atrapado dentro de una especie de sueño interminable. Elena comprendió que el tiempo se agotaba. La máscara estaba absorbiendo lentamente la identidad de Gabriel. La historia detrás de la máscara Elena decidió revelar toda la verdad. Según antiguos textos encontrados en monasterios abandonados, la máscara había aparecido siglos atrás durante una época marcada por guerras y epidemias. Diversos gobernantes intentaron utilizarla para obtener poder absoluto, pero todos terminaron consumidos por la locura. La máscara no distinguía entre héroes y villanos.
Simplemente liberaba los deseos más profundos del corazón humano. Quienes poseían ambición desmedida se convertían en monstruos violentos. Quienes escondían tristeza terminaban atrapados en ilusiones interminables. Y quienes anhelaban libertad absoluta podían transformar el mundo en un caos impredecible. Por esa razón, diferentes civilizaciones intentaron ocultarla. Sin embargo, el objeto siempre reaparecía. La máscara parecía tener voluntad propia. Gabriel escuchó aquellas historias con miedo creciente. Comprendió que no solo estaba enfrentando un poder sobrenatural, sino también las partes más oscuras de sí mismo. Durante años había reprimido su creatividad, su ira y sus deseos de cambiar el mundo que lo rodeaba. La máscara simplemente había roto todas las barreras. Elena le explicó que existía una única manera de detener el proceso. Debía renunciar voluntariamente al poder. Pero aquello resultaba más difícil de lo que parecía. La máscara le había mostrado una versión de sí mismo libre de miedo, capaz de hacer cualquier cosa sin consecuencias. Abandonarla significaba regresar a la inseguridad y la rutina. Gabriel comenzó a sentirse dividido entre dos identidades. El caos absoluto Kruger finalmente logró capturar a Gabriel utilizando un dispositivo experimental diseñado para bloquear energía sobrenatural. Lo llevaron a una instalación secreta ubicada bajo la ciudad. Allí pretendían extraer el poder de la máscara mediante experimentos peligrosos. Elena intentó rescatarlo, pero llegó demasiado tarde. Kruger se colocó la máscara. La máscara. 3. Introducción. La ciudad había cambiado de manera silenciosa durante los últimos años. Las luces de neón seguían iluminando las avenidas principales. Los vendedores ambulantes continuaban ofreciendo comida caliente en las esquinas y los músicos callejeros llenaban las noches con melodías improvisadas. Pero detrás de aquella apariencia cotidiana existía una sensación extraña, casi invisible, como si algo estuviera esperando despertar. Los habitantes caminaban con rapidez, concentrados en sus propias preocupaciones, ignorando que una antigua fuerza relacionada con el caos y la transformación estaba a punto de regresar. En medio de aquella ciudad vivía Gabriel Ventura, un ilustrador de revistas humorísticas que había dedicado gran parte de su vida a dibujar caricaturas exageradas para periódicos locales. Gabriel era un hombre creativo, aunque profundamente inseguro. Poseía una imaginación extraordinaria, pero rara vez se atrevía a mostrar sus verdaderas ideas por miedo a ser rechazado. Su apartamento estaba lleno de bocetos, pinturas inacabadas y figuras extravagantes inspiradas en personajes imposibles. A pesar de ello, llevaba una existencia repetitiva y silenciosa. Gabriel solía pasar las noches observando la lluvia caer sobre los edificios mientras escuchaba antiguas grabaciones de jazz. La rutina le daba cierta tranquilidad, aunque también alimentaba una sensación constante de vacío. En su interior existía un deseo de convertirse en alguien más valiente, alguien capaz de romper las reglas y enfrentar el mundo sin temor. Todo comenzó una madrugada tormentosa. Después de salir de la oficina donde trabajaba, Gabriel tomó un camino diferente para regresar a casa. La lluvia inundaba las calles y el viento arrastraba periódicos viejos entre los callejones. Cerca del puerto encontró un antiguo almacén parcialmente destruido. Una luz verdosa salía desde el interior del edificio y despertó su curiosidad. Gabriel avanzó lentamente entre cajas oxidadas y restos de madera húmeda. El lugar parecía abandonado desde hacía décadas. Sin embargo, en el centro del almacén descubrió una pequeña caja metálica cubierta de símbolos extraños. Al abrirla, encontró una máscara verde brillante, con rasgos exagerados y una sonrisa inmóvil. La máscara parecía observarlo. Gabriel sintió un impulso inexplicable de tocarla. Apenas sus dedos rozaron la superficie, una extraña energía recorrió el ambiente. El viento comenzó a girar alrededor del almacén y las luces parpadearon violentamente. Durante unos segundos, tuvo la sensación de escuchar risas lejanas mezcladas con voces antiguas.
A pesar de la incomodidad que sentía, decidió llevarse la máscara. Pensó que podría servirle como inspiración para una nueva ilustración. No imaginaba que aquel objeto cambiaría por completo su vida y la realidad de toda la ciudad. El despertar del caos. Esa misma noche, Gabriel colocó la máscara sobre su escritorio mientras intentaba dibujar. Sin embargo, la figura verde parecía atraer constantemente su atención. La sonrisa inmóvil transmitía algo inquietante y fascinante al mismo tiempo. Después de varias horas sin poder concentrarse, tomó la decisión impulsiva de colocarse la máscara sobre el rostro. La transformación ocurrió de inmediato. Una explosión de energía verde envolvió la habitación. Las paredes comenzaron a doblarse como si estuvieran hechas de goma. Los objetos flotaron en el aire, mientras la realidad se deformaba alrededor de Gabriel. Su cuerpo adquirió movimientos imposibles y una fuerza sobrenatural recorrió cada parte de su ser. La personalidad tímida y reservada desapareció por completo. En su lugar surgió una versión exagerada y descontrolada de sí mismo. Su rostro adquirió expresiones caricaturescas imposibles, sus ojos brillaron con intensidad y su voz resonó como si perteneciera a un personaje salido de una caricatura absurda. Gabriel comenzó a reír sin control. Durante horas recorrió la ciudad causando caos de maneras extravagantes. Transformó automóviles en juguetes gigantes. Convirtió señales de tránsito en instrumentos musicales y utilizó su nuevo poder para burlarse de policías y criminales por igual. Todo parecía obedecer las reglas de un universo animado donde la lógica había dejado de existir. Las personas observaban atónitas mientras aquella figura vestida con traje amarillo realizaba acrobacias imposibles entre los edificios. Algunos pensaban que se trataba de un espectáculo publicitario, mientras otros comenzaban a sentir verdadero miedo. Sin embargo, detrás de la comedia existía algo más oscuro. La máscara no solo amplificaba la personalidad de quien la utilizaba, también alimentaba los impulsos más ocultos del portador. Los deseos reprimidos, la frustración y las emociones enterradas salían a la superficie sin ningún límite. Con el paso de los días, Gabriel comenzó a perder el control entre su identidad normal y la criatura caótica en la que se convertía cada noche. La aparición de Elena. Mientras la ciudad intentaba comprender los extraños acontecimientos, una investigadora llamada Elena Duarte llegó desde otro país siguiendo el rastro de antiguos objetos sobrenaturales relacionados con mitologías olvidadas. Elena era arqueóloga y especialista en leyendas nórdicas. Durante años, había investigado historias relacionadas con artefactos capaces de alterar la naturaleza humana. La máscara verde aparecía mencionada en antiguos manuscritos asociados con Loki, el dios del engaño y el caos. Según aquellas leyendas, la máscara había sido creada como un instrumento capaz de liberar los impulsos ocultos de cualquier ser humano. Sin embargo, también poseía la capacidad de destruir lentamente la estabilidad mental de su portador. Elena descubrió rápidamente que los recientes incidentes en la ciudad coincidían con los relatos antiguos que había estudiado. Decidida a encontrar al responsable antes de que la situación empeorara, comenzó una investigación silenciosa. Entrevistó testigos, analizó grabaciones y siguió rastros de energía extraña en diferentes lugares afectados por el caos. Finalmente, encontró una conexión inesperada con Gabriel. Al principio, Gabriel negó cualquier relación con los acontecimientos. Intentó aparentar normalidad, aunque el cansancio y la ansiedad comenzaban a consumirlo. Cada transformación lo dejaba más agotado y confundido. Elena percibió inmediatamente que escondía algo. Poco a poco, comenzó a acercarse a él, intentando comprender su personalidad y sus emociones reprimidas. Descubrió a un hombre profundamente frustrado por años de inseguridad, alguien que había pasado gran parte de su vida ocultando sus verdaderos deseos. Gabriel empezó a confiar en Elena. Por primera vez sentía que alguien podía entenderlo sin juzgarlo. Sin embargo, la máscara continuaba ejerciendo influencia sobre él. Cada noche, las transformaciones se volvían más intensas y peligrosas. La línea entre la fantasía y la realidad comenzaba a desaparecer.
el enemigo oculto. Mientras Gabriel luchaba contra el poder de la máscara, una organización secreta observaba los acontecimientos desde las sombras. El grupo estaba liderado por Esteban Kruger, un empresario millonario obsesionado con encontrar objetos sobrenaturales para utilizarlos como armas de control. Durante años había financiado expediciones clandestinas y experimentos relacionados con artefactos antiguos. Kruger llevaba mucho tiempo buscando la máscara. Cuando descubrió que alguien la había activado nuevamente, decidió actuar. Sus hombres comenzaron a perseguir a Gabriel por toda la ciudad. Utilizaban tecnología avanzada para rastrear anomalías energéticas y trataban de capturarlo vivo. Kruger no veía la máscara como un objeto místico. Para él, representaba una herramienta capaz de dominar gobiernos y manipular masas enteras. La persecución provocó una serie de enfrentamientos espectaculares. Gabriel, bajo el efecto de la máscara, utilizaba poderes absurdos para escapar. Transformaba las calles en escenarios imposibles, convertía edificios en estructuras flexibles y utilizaba caricaturas vivientes para distraer a sus enemigos. A pesar de la naturaleza cómica de aquellos enfrentamientos, el peligro era real. Cada vez que utilizaba la máscara, Gabriel sentía que perdía parte de su humanidad. Sus recuerdos comenzaban a mezclarse con alucinaciones. A veces ya no sabía si estaba despierto o atrapado dentro de una especie de sueño interminable. Elena comprendió que el tiempo se agotaba. La máscara estaba absorbiendo lentamente la identidad de Gabriel. La historia detrás de la máscara Elena decidió revelar toda la verdad. Según antiguos textos encontrados en monasterios abandonados, la máscara había aparecido siglos atrás durante una época marcada por guerras y epidemias. Diversos gobernantes intentaron utilizarla para obtener poder absoluto, pero todos terminaron consumidos por la locura. La máscara no distinguía entre héroes y villanos. Simplemente liberaba los deseos más profundos del corazón humano. Quienes poseían ambición desmedida se convertían en monstruos violentos. Quienes escondían tristeza terminaban atrapados en ilusiones interminables. Y quienes anhelaban libertad absoluta podían transformar el mundo en un caos impredecible. Por esa razón, diferentes civilizaciones intentaron ocultarla. Sin embargo, el objeto siempre reaparecía. La máscara parecía tener voluntad propia. Gabriel escuchó aquellas historias con miedo creciente. Comprendió que no solo estaba enfrentando un poder sobrenatural, sino también las partes más oscuras de sí mismo. Durante años había reprimido su creatividad, su ira y sus deseos de cambiar el mundo que lo rodeaba. La máscara simplemente había roto todas las barreras. Elena le explicó que existía una única manera de detener el proceso. Debía renunciar voluntariamente al poder. Pero aquello resultaba más difícil de lo que parecía. La máscara le había mostrado una versión de sí mismo libre de miedo, capaz de hacer cualquier cosa sin consecuencias. Abandonarla significaba regresar a la inseguridad y la rutina. Gabriel comenzó a sentirse dividido entre dos identidades. El caos absoluto Kruger finalmente logró capturar a Gabriel utilizando un dispositivo experimental diseñado para bloquear energía sobrenatural. Lo llevaron a una instalación secreta ubicada bajo la ciudad. Allí pretendían extraer el poder de la máscara mediante experimentos peligrosos. Elena intentó rescatarlo, pero llegó demasiado tarde. Kruger se colocó la máscara. La máscara. 3. Introducción. La ciudad había cambiado de manera silenciosa durante los últimos años. Las luces de neón seguían iluminando las avenidas principales. Los vendedores ambulantes continuaban ofreciendo comida caliente en las esquinas y los músicos callejeros llenaban las noches con melodías improvisadas. Pero detrás de aquella apariencia cotidiana existía una sensación extraña, casi invisible, como si algo estuviera esperando despertar. Los habitantes caminaban con rapidez, concentrados en sus propias preocupaciones, ignorando que una antigua fuerza relacionada con el caos y la transformación estaba a punto de regresar. En medio de aquella ciudad vivía Gabriel Ventura,
un ilustrador de revistas humorísticas que había dedicado gran parte de su vida a dibujar caricaturas exageradas para periódicos locales. Gabriel era un hombre creativo, aunque profundamente inseguro. Poseía una imaginación extraordinaria, pero rara vez se atrevía a mostrar sus verdaderas ideas por miedo a ser rechazado. Su apartamento estaba lleno de bocetos, pinturas inacabadas y figuras extravagantes inspiradas en personajes imposibles. A pesar de ello, llevaba una existencia repetitiva y silenciosa. Gabriel solía pasar las noches observando la lluvia caer sobre los edificios mientras escuchaba antiguas grabaciones de jazz. La rutina le daba cierta tranquilidad, aunque también alimentaba una sensación constante de vacío. En su interior existía un deseo de convertirse en alguien más valiente, alguien capaz de romper las reglas y enfrentar el mundo sin temor. Todo comenzó una madrugada tormentosa. Después de salir de la oficina donde trabajaba, Gabriel tomó un camino diferente para regresar a casa. La lluvia inundaba las calles y el viento arrastraba periódicos viejos entre los callejones. Cerca del puerto encontró un antiguo almacén parcialmente destruido. Una luz verdosa salía desde el interior del edificio y despertó su curiosidad. Gabriel avanzó lentamente entre cajas oxidadas y restos de madera húmeda. El lugar parecía abandonado desde hacía décadas. Sin embargo, en el centro del almacén descubrió una pequeña caja metálica cubierta de símbolos extraños. Al abrirla, encontró una máscara verde brillante, con rasgos exagerados y una sonrisa inmóvil. La máscara parecía observarlo. Gabriel sintió un impulso inexplicable de tocarla. Apenas sus dedos rozaron la superficie, una extraña energía recorrió el ambiente. El viento comenzó a girar alrededor del almacén y las luces parpadearon violentamente. Durante unos segundos, tuvo la sensación de escuchar risas lejanas mezcladas con voces antiguas. A pesar de la incomodidad que sentía, decidió llevarse la máscara. Pensó que podría servirle como inspiración para una nueva ilustración. No imaginaba que aquel objeto cambiaría por completo su vida y la realidad de toda la ciudad. El despertar del caos. Esa misma noche, Gabriel colocó la máscara sobre su escritorio mientras intentaba dibujar. Sin embargo, la figura verde parecía atraer constantemente su atención. La sonrisa inmóvil transmitía algo inquietante y fascinante al mismo tiempo. Después de varias horas sin poder concentrarse, tomó la decisión impulsiva de colocarse la máscara sobre el rostro. La transformación ocurrió de inmediato. Una explosión de energía verde envolvió la habitación. Las paredes comenzaron a doblarse como si estuvieran hechas de goma. Los objetos flotaron en el aire, mientras la realidad se deformaba alrededor de Gabriel. Su cuerpo adquirió movimientos imposibles y una fuerza sobrenatural recorrió cada parte de su ser. La personalidad tímida y reservada desapareció por completo. En su lugar surgió una versión exagerada y descontrolada de sí mismo. Su rostro adquirió expresiones caricaturescas imposibles, sus ojos brillaron con intensidad y su voz resonó como si perteneciera a un personaje salido de una caricatura absurda. Gabriel comenzó a reír sin control. Durante horas recorrió la ciudad causando caos de maneras extravagantes. Transformó automóviles en juguetes gigantes. Convirtió señales de tránsito en instrumentos musicales y utilizó su nuevo poder para burlarse de policías y criminales por igual. Todo parecía obedecer las reglas de un universo animado donde la lógica había dejado de existir. Las personas observaban atónitas mientras aquella figura vestida con traje amarillo realizaba acrobacias imposibles entre los edificios. Algunos pensaban que se trataba de un espectáculo publicitario, mientras otros comenzaban a sentir verdadero miedo. Sin embargo, detrás de la comedia existía algo más oscuro. La máscara no solo amplificaba la personalidad de quien la utilizaba, también alimentaba los impulsos más ocultos del portador. Los deseos reprimidos, la frustración y las emociones enterradas salían a la superficie sin ningún límite. Con el paso de los días, Gabriel comenzó a perder el control entre su identidad normal y la criatura caótica en la que se convertía cada noche. La aparición de Elena. Mientras la ciudad intentaba comprender los extraños acontecimientos,
Una investigadora llamada Elena Duarte llegó desde otro país siguiendo el rastro de antiguos objetos sobrenaturales relacionados con mitologías olvidadas. Elena era arqueóloga y especialista en leyendas nórdicas. Durante años, había investigado historias relacionadas con artefactos capaces de alterar la naturaleza humana. La máscara verde aparecía mencionada en antiguos manuscritos asociados con Loki, el dios del engaño y el caos. Según aquellas leyendas, la máscara había sido creada como un instrumento capaz de liberar los impulsos ocultos de cualquier ser humano. Sin embargo, también poseía la capacidad de destruir lentamente la estabilidad mental de su portador. Elena descubrió rápidamente que los recientes incidentes en la ciudad coincidían con los relatos antiguos que había estudiado. Decidida a encontrar al responsable antes de que la situación empeorara, comenzó una investigación silenciosa. Entrevistó testigos, analizó grabaciones y siguió rastros de energía extraña en diferentes lugares afectados por el caos. Finalmente, encontró una conexión inesperada con Gabriel. Al principio, Gabriel negó cualquier relación con los acontecimientos. Intentó aparentar normalidad, aunque el cansancio y la ansiedad comenzaban a consumirlo. Cada transformación lo dejaba más agotado y confundido. Elena percibió inmediatamente que escondía algo. Poco a poco, comenzó a acercarse a él, intentando comprender su personalidad y sus emociones reprimidas. Descubrió a un hombre profundamente frustrado por años de inseguridad, alguien que había pasado gran parte de su vida ocultando sus verdaderos deseos. Gabriel empezó a confiar en Elena. Por primera vez sentía que alguien podía entenderlo sin juzgarlo. Sin embargo, la máscara continuaba ejerciendo influencia sobre él. Cada noche, las transformaciones se volvían más intensas y peligrosas. La línea entre la fantasía y la realidad comenzaba a desaparecer. El enemigo oculto. Mientras Gabriel luchaba contra el poder de la máscara, una organización secreta observaba los acontecimientos desde las sombras. El grupo estaba liderado por Esteban Kruger, un empresario millonario obsesionado con encontrar objetos sobrenaturales para utilizarlos como armas de control. Durante años había financiado expediciones clandestinas y experimentos relacionados con artefactos antiguos. Kruger llevaba mucho tiempo buscando la máscara. Cuando descubrió que alguien la había activado nuevamente, decidió actuar. Sus hombres comenzaron a perseguir a Gabriel por toda la ciudad. Utilizaban tecnología avanzada para rastrear anomalías energéticas y trataban de capturarlo vivo. Kruger no veía la máscara como un objeto místico. Para él, representaba una herramienta capaz de dominar gobiernos y manipular masas enteras. La persecución provocó una serie de enfrentamientos espectaculares. Gabriel, bajo el efecto de la máscara, utilizaba poderes absurdos para escapar. Transformaba las calles en escenarios imposibles, convertía edificios en estructuras flexibles y utilizaba caricaturas vivientes para distraer a sus enemigos. A pesar de la naturaleza cómica de aquellos enfrentamientos, el peligro era real. Cada vez que utilizaba la máscara, Gabriel sentía que perdía parte de su humanidad. Sus recuerdos comenzaban a mezclarse con alucinaciones. A veces ya no sabía si estaba despierto o atrapado dentro de una especie de sueño interminable. Elena comprendió que el tiempo se agotaba. La máscara estaba absorbiendo lentamente la identidad de Gabriel. La historia detrás de la máscara Elena decidió revelar toda la verdad. Según antiguos textos encontrados en monasterios abandonados, la máscara había aparecido siglos atrás durante una época marcada por guerras y epidemias. Diversos gobernantes intentaron utilizarla para obtener poder absoluto, pero todos terminaron consumidos por la locura. La máscara no distinguía entre héroes y villanos. Simplemente liberaba los deseos más profundos del corazón humano. Quienes poseían ambición desmedida se convertían en monstruos violentos. Quienes escondían tristeza terminaban atrapados en ilusiones interminables. Y quienes anhelaban libertad absoluta podían transformar el mundo en un caos impredecible. Por esa razón, diferentes civilizaciones intentaron ocultarla. Sin embargo, el objeto siempre reaparecía. La máscara parecía tener voluntad propia. Gabriel escuchó aquellas historias con miedo creciente.
Comprendió que no solo estaba enfrentando un poder sobrenatural, sino también las partes más oscuras de sí mismo. Durante años había reprimido su creatividad, su ira y sus deseos de cambiar el mundo que lo rodeaba. La máscara simplemente había roto todas las barreras. Elena le explicó que existía una única manera de detener el proceso. Debía renunciar voluntariamente al poder. Pero aquello resultaba más difícil de lo que parecía. La máscara le había mostrado una versión de sí mismo libre de miedo, capaz de hacer cualquier cosa sin consecuencias. Abandonarla significaba regresar a la inseguridad y la rutina. Gabriel comenzó a sentirse dividido entre dos identidades. El caos absoluto Kruger finalmente logró capturar a Gabriel utilizando un dispositivo experimental diseñado para bloquear energía sobrenatural. Lo llevaron a una instalación secreta ubicada bajo la ciudad. Allí pretendían extraer el poder de la máscara mediante experimentos peligrosos. Elena intentó rescatarlo, pero llegó demasiado tarde. Kruger se colocó la máscara.